Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre inversión de funciones. Entonces, en el video pasado hablamos de la composición de funciones y explicamos qué es, por ejemplo, f compuesto g de x. Si no tienen claro esta definición y cómo funciona la composición de funciones, entonces los invito a que vean el video anterior. Ahora, imagínense que nosotros quisiéramos encontrar una función, llamémosla la función y de x. Bien, y esta función y de x cumple dos cosas. La primera cosa que cumple es que cuando nosotros hacemos y compuesta f de x, esto es lo mismo que hacer f compuesta y de x. Entonces habíamos hablado que la composición de funciones no son necesariamente conmutativas, pero digamos que estamos ahora buscando una función en la cual sí hubiera conmutatividad. Bien. Y el segundo aspecto que cumple esta función es que cuando nosotros hacemos y compuesto f, que ya vimos que es lo mismo que hacer f compuesto y, ¿sí? Al hacer y compuesto f de x, nos regresa la variable x, ¿ok? Esto es lo que estamos buscando. Si encontramos una función y de x que cumple eso, entonces podemos decir que y de x es la función inversa de f y recibe una notación particular que es la siguiente. Entonces, y de x se denota como f menos 1 de x. Bien, haciendo alusión a lo que es el elemento inverso de la multiplicación. Bien, porque por ejemplo, si ustedes tienen el 2, nosotros sabemos que el elemento inverso es 2 a la menos 1, que me va a regresar 1. Bien, y es algo bastante similar a lo que sucede acá. Entonces, sigamos dando definiciones más formales de qué es la función inversa. Y es que si f de x tiene un dominio, denotémoslo por la letra mayúscula D, y tiene un rango denotado por R mayúscula, entonces si f de x es inyectiva, bien, para todo x, se cumple que f menos 1 de x, o sea, la inversa, tiene dominio R y rango D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos funciones. Una es f de x y la otra es su inversa, que es f menos 1 de x. En este caso, el dominio es D y el rango es R. Pero para la inversa, entonces se invierte. Su dominio va a ser lo que era el rango de la función de la cual ella es inversa y su rango va a ser el dominio de esa misma función de la cual hablamos antes. Entonces, podemos decir que si y es igual a f de x, cumple, ¿no? Que sí, cumple que la inversa es f menos 1, ¿sí? De y es igual a x. Entonces yo sé que esto es un poco, eh, puede ser un poco confuso, pero esto lo que hace es asegurarnos
que si hacemos, por ejemplo, f compuesto f menos 1 de x, entonces sabemos que ¿quién es f de x? Es y, ¿cierto? Y yo a y, que es la función que le está ingresando acá, le voy a ingresar f menos 1 de y, que ¿quién va a ser? Entonces, claro, f de x es una función que regresa valores de y. O sea, esto es básicamente decir y compuesto f menos 1. Quiere decir que ahora a y, porque es la única variable que voy a reemplazar, va a ingresar f menos 1. ¿Y quién es f menos 1? Pues x. O sea que esto es igual a x. Y si lo hacemos al revés, o sea, f menos 1 compuesto f, ahora esto no va a ser de x, sino va a ser de y. Entonces vamos a darnos cuenta de que ahora la variable que ingresa es básicamente x compuesto f, que viene a ser y. Y es básicamente entonces la propiedad que habíamos mencionado más arriba. Ahora ya dejémonos de definiciones y miremos algo más como un ejemplo. Entonces, si f de x es igual a x a la 3, podemos decir que la inversa de x de esta función es la raíz cúbica de x. ¿Y por qué? Si miramos f compuesta f menos 1, ¿qué va a ser esto? Pues va a ser el valor que le ingresa f a la 3 y ese valor es la raíz cúbica de x. Y esto, por definición, es x, ¿bien? Y si hacemos f menos 1 compuesto f, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahora eh, la raíz cúbica del valor que ingresa. ¿Y quién es el valor que ingresa? X a la 3. Y esto también es x. En el video en el cual hablábamos de inyectividad, probamos, ¿no? Probamos que f de x igual a x a la 3 es una función inyectiva. Entonces, si no recuerdan lo que es una función inyectiva y cómo se ve una función inyectiva, los invito a que vean ese video acerca de propiedades de funciones. Aquí podemos ver entonces cómo llegamos al mismo resultado haciendo f compuesto a la inversa o la inversa compuesta a f. Y ese resultado es x si la variable a la cual ingresan ambos es x. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se determina la inversa de una función. Entonces, si yo tengo f de x igual a x a la 3 más 2, entonces habíamos hablado que f de x es lo mismo que hablar de y, ¿no? Entonces tenemos la función y igual a x al cubo más 2. ¿Cuál es la inversa de y? ¿Cuál es f menos 1 de x? Entonces, lo que hacemos acá es el siguiente procedimiento. Reemplazar x por y por x. Entonces acá vamos ahora a tener x al cubo más 2 igual a x. Y lo segundo que vamos a hacer es despejar para y. Entonces, despejando nos vamos a dar cuenta que y es igual a x menos 2 y todo esto en una raíz cúbica. El último paso, cambiar y por f menos 1 de x. Y entonces tenemos que la inversa pues va a ser la raíz cúbica de x menos 2. Un cuarto paso podría ser revisar. Entonces, ¿cómo revisamos? Pues f compuesta f menos 1 de x debe ser igual a x. Entonces, ¿quién es f de x? Pues tenemos x al cubo más 2. Esto es f de x.
Y mi inversa es f menos 1 de x, que es la raíz cúbica de x menos 2. ¿Sí es así? Sí, correcto. Entonces, al hacer la composición, nos encontramos con la raíz cúbica de x menos 2. Todo esto se eleva a la 3 y se le suma 2. Simplificando, nos damos cuenta que esto es x menos 2, pues la raíz se cancela con la potencia, más 2, que es igual a x. Y pues se los dejo para que practiquen hacer ahora f menos 1 compuesto f. Si quisiéramos mirar una gráfica de esto que acabamos de hacer, entonces nos encontraríamos con lo siguiente. Y es que la función en azul, ¿sí? Que es la siguiente, es x al cubo más 2. Bien, acá entonces estaríamos cortando en 2. Y la función inversa, hagámosla en verde, es la siguiente función. Raíz cúbica de x menos 2. Y entonces, claro, acá estaríamos cortando en 2. Y yo sé que ustedes lo pueden ver, pero acá hay cierta simetría. Pues aquí corta en 2, aquí también en 2. Y estas funciones de hecho se parecen. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que yo trazara un espejo por acá. Ese espejo es f de x igual a x, que es la identidad. Bien, es lo que nos regresa cuando hacemos nosotros la operación de la inversa. Y si nos damos cuenta, la inversa y la función no son más que reflejos, ¿no? Reflejos con respecto a la recta y igual a x. Eso es lo que se ve, como se ve gráficamente una inversa. Así que podríamos pensar también en cómo se vería la inversa de una función que fuera algo así. Y digamos que acá está cortando en 1. Entonces lo que esperaríamos es que acá también corte en 1. Y si nosotros trazamos nuestra recta que funciona como un espejo, entonces ¿qué veríamos? Veríamos el comportamiento asintótico que hay por acá y el corte en 1 hacia allá. Estas gráficas que dibujé acá no son al azar. Estas son precisamente la forma como se ven las funciones potencia a la x. Y este tipo de función, que es una función nueva, es su función inversa. Y esa función es el logaritmo en base a de x. Así que en el próximo video vamos a dar ejemplos de algunas funciones inversas y pues cómo poderlas graficar y la importancia que tienen. Quiero que vean, por ejemplo, cómo en esta gráfica azul, el dominio, pues sí, el dominio son los reales. Y el rango también son los reales. Pero en esta gráfica verde también vemos que su dominio son los reales y su rango también son los números reales. Así que no podemos apreciar el tema de que se invierte. Mientras que acá sí podemos ver que el dominio va de 0 hasta el infinito. Perdón, el dominio de esta función son los reales, pero el rango es el que va desde 0 hasta el infinito, ¿sí? No toca acá 0, sino por eso es un intervalo abierto hasta el infinito. ¿Y qué vemos con esta función? En esta función entonces vemos cómo se invierte el papel. El dominio ahora va desde 0 hasta el infinito y el rango se convierte en los números reales. Bien, porque aquí para abajo está permitido
y hasta arriba él sigue subiendo. Y ahí sí podemos ver esa propiedad de cómo se invierte en dominio y rango. Eso ténganlo muy presente cuando ustedes tengan que encontrar, por ejemplo, el dominio de una función. Y, y encontrando el dominio de una función sea muy difícil, piensen tal vez en que sea más fácil hallar el rango de su inversa y ese va a ser su dominio. Vale la pena destacar que estas funciones inversas son funciones inversas para funciones que son inyectivas en todo x, es decir, en todo su dominio. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos una función como x al cuadrado, que es una función que sabemos que no es inyectiva? O al menos no es inyectiva en todo su dominio. Entonces si tenemos acá x y y, la función x al cuadrado se va a ver algo así similar. Esto es y igual a x al cuadrado. Y entonces sabemos que esta no es una función inyectiva. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros quisiéramos encontrar su función inversa desde este análisis cualitativo que les enseñé, veríamos que sería algo así. ¿Y cuál es el problema? Que esta función azul no es una función. No es una función porque si hacemos la prueba de la línea vertical, nos damos cuenta de que la corta en más de un punto. Lo que sí podemos hacer es mirarla por partes. Mirarla por partes del dominio que sean inyectivos. Entonces, ¿cómo es eso? Pues aquí claramente podemos ver en qué momento deja de ser función y cuándo lo es. Si nosotros tuviéramos en cuenta solo esta parte de acá, para x mayor o igual a 0, o para x menor o igual a 0, entonces veríamos que en estos casos sí le podemos encontrar una función inversa. En este caso sería esta de acá y acá sería entonces esta. Ustedes pueden comprobarlo, que esta sigue siendo la función x al cuadrado, claro, con una restricción en su dominio. Y esta función, la azul, es la función raíz cuadrada de x. ¿Listo? Mientras que acá tenemos es x al cuadrado también, claro, con una restricción en el dominio. Y esta función de acá es menos x, menos la raíz de x, perdón. Y esto lo van a ver porque cuando ustedes estén sacando su inyectiva, pues van a tener que sacar la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y eso es lo que tiene entonces varias, pues les abre dos opciones, ¿no? Que sea la raíz positiva o la raíz negativa. Y eso es lo que se ve. Así que, ¿qué sucede cuando la función no es inyectiva en todo su dominio? Se puede estudiar desde el punto en el cual bueno, el dominio es inyectivo. Como en este caso que vimos de esta función. Esto va a ser muy útil para cuando hablemos de las funciones inversas trigonométricas. Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.